Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Esto es Segunda Llamada, Segunda. Esto es Tercera Llamada, Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A poco no? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de chicharrón. Hoy es 3 de noviembre del 2021 y está con nosotros la doctora Michelle Anaí Figueroa Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Michelle? Buenas noches. Hola, buenas noches. Es un gustazo para nosotros tenerte aquí y voy a dar unos anuncios antes de presentarte. Entonces, bueno, quiero decirles que todas las preguntas y comentarios que le quieran hacer a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Michelle, lo pueden hacer a través de Facebook, del chat, y para ello tenemos la transmisión por ¿A poco no? Por la MAT Comunicación, por Ciencias TV y por Ciencias TV Biología. Muchísimas gracias a todas estas páginas que nos dan el espacio para poder realizar la transmisión.
Hoy vamos a hablar de zooplancton de agua dulce, chiquitos pero aguantadores. Ya saben que adoramos a los invertebrados porque pues hay muy poca gente que los estudia y pues además hay pocos especialistas en México, ¿no? Entonces hay que aprovechar a todas las personas que quieren seguir trabajando con estos animales. Y bueno, ahora vamos a hablar de zooplancton de agua dulce, que creo que es todavía más enigmático que el zooplancton de agua de mar, pero bueno, de eso vamos a hablar un poquito después. Voy a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Hoy está con nosotros, como ya les había dicho, Michelle Anaí. Ella es bióloga de la FES Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después realizó una maestría en Ciencias del Mar y Limnología. Y por último, es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, o sea, la UAP, en la unidad Xochimilco. Ella actualmente pertenece al programa de estancias de investigación de la COMECIT en el Laboratorio de Zoología Acuática de la FES Iztacala. Fue acreedora al premio Tonali Award de la Sociedad Internacional de Limnología en el año 2007 y hace poquito participó como mentora en el programa Mujeres Líderes en STEAM 2021. También ha participado en congresos nacionales e internacionales y cuenta con varias publicaciones indizadas. Ha trabajado en el zooplancton dulceacuícola y su interacción con el grupo de las cianobacterias en sistemas acuáticos como el lago de Zumpango, aquí de la Ciudad de México, la presa Madin, la presa Valle de Bravo y el lago de Xochimilco. Como datos curiosos, tiene 4 perros que andan por ahí y además hay cohetes, ya nos estamos acercando a diciembre, entonces a lo mejor nos saludan los perritos al rato. Recientemente promueve y organiza campañas de esterilización en su comunidad y como a muchos de nosotros, yo incluida, le encantan los cactus y las suculentas. Bueno, Anaí, muchísimas gracias por estar ahí, por estar aquí, perdón. Este, podemos, podemos empezar en cualquier momento. Muchísimas gracias. Sí, claro, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación también. Y pudieras compartir tu pantalla. Y vamos a un comercial en el que presento pantalla y ahorita te hablo. Sí. Listo, Anaí, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y les va a presentar el zooplancton de agua dulce, chiquitos pero aguantadores. Adelante. Listo, ya me escucho. Bueno, pues nuevamente muchas gracias a todos por su interés el día de hoy, de estar pues aquí compartiendo en un espacio, hablarles sobre el zooplancton de agua dulce. También pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, el día de hoy, como les comento, mi plática está en relación al zooplancton de agua dulce y del por qué son chiquitos, pero pues aguantadores, ¿no? Me gustaría que tuviéramos en mente que podemos encontrar una gran variedad de ambientes acuáticos. Estos pues pueden variar desde su extensión, en relación a su volumen e incluso en las condiciones. Pero pues todos estos sistemas o ambientes acuáticos tienen en común pues la presencia de agua. Estos ambientes pues se pueden clasificar de forma muy general en sistemas marinos y continentales. En el caso de los sistemas marinos, pues son aquellos como los mares y los océanos que se caracterizan por su extensión y su salinidad. Mientras que los ambientes continentales, pues son los que se encuentran asociados a la parte terrestre, al continente, y por su origen tenemos que encontramos aquellos ambientes acuáticos asociados, por ejemplo, al deshielo, al subsuelo y a la precipitación. En su mayoría, pues estos sistemas son de agua dulce o bien pues son
de una concentración baja de salinidad. Claro que pues también podemos encontrar sistemas acuáticos salinos en sistemas continentales, por ejemplo el lago de Alchichica, pero pues también su salinidad es mucho menor que el agua de mar. Los ambientes continentales, a su vez, pues se pueden clasificar de acuerdo, por ejemplo, al movimiento del agua, es decir, al flujo que se genera en el agua. Podemos encontrar, por ejemplo, sistemas lóticos que presentan un mayor movimiento o flujo de agua, como son los ríos o los arroyos. También podemos encontrar dentro de esta clasificación a los sistemas lénticos, que el flujo es mucho menor. Y esto es característico, por ejemplo, de algunos lagos, de humedales, de cenotes, ¿no? Por ejemplo. Y pues todos estos ambientes continentales, pues son objeto de estudio de la limnología. La limnología pues se apoya de ramas como la ecología para el estudio de las interacciones entre los organismos acuáticos y su ambiente. Entre los organismos acuáticos, pues podemos encontrar pues, una gran variedad de organismos presentes en los sistemas acuáticos, entre ellos el plancton. Yo creo que muchos de los que están aquí, pues han asociado a este pequeño amiguito que vive en el fondo del mar con la palabra plancton. Hoy, pues les comparto que no solamente existe plancton marino, sino también dulce acuícola. El plancton, pues se consideran aquellos microorganismos que viven suspendidos principalmente en la columna de agua y que se desplazan a través del movimiento de la misma agua, ya que pues tienen una locomoción pues muy limitada. Por eso se le conocen como organismos errantes. En relación a este amigo, pues ha habido un sinfín de debates por saber si forma parte, por ejemplo, del fitoplancton o del zooplancton, que son estos dos grandes grupos en los que podemos dividir al plancton, o más bien una de las formas en las que podemos dividir al plancton. En el caso del fitoplancton, pues se conoce, o más bien se compone, mejor dicho, por la parte vegetal. En su mayoría, pues son organismos autótrofos que realizan, por ejemplo, la fotosíntesis, como las algas, las cianobacterias, las diatomeas, entre otros. Por su color, a este amiguito se le había asociado a la parte del fitoplancton. Pero, pues los que estudiamos la parte del zooplancton, decimos que forma parte de este, es decir, de la parte animal, porque pues tiene características parecidas a uno de los estadios de desarrollo de un grupo del zooplancton. Este estadio se le conoce como estadio nauplio y pues como les decía, forma parte de uno de los grandes grupos del zooplancton. De estos grandes grupos, pues encontramos a los copépodos y de los cuales pues se ven así en su estadio adulto. Sobre estos copépodos, bueno, pues hay organismos, por ejemplo, de vida libre e incluso algunos parásitos de peces y otros invertebrados. Por ejemplo, en aguas continentales, los órdenes más comunes que podemos encontrar son los ciclopoides, los calanoides y los arparticoides. Estos se pueden distribuir en la columna de agua, también los podemos encontrar asociados al sedimento, al fondo del sistema. Por ejemplo, estos organismos son considerados organismos sexuales, es decir, que hay machos y hembras. En el caso de las hembras se distinguen por tener estas bolsas de huevos y es muy característico de las hembras como tal. Algunos machos, por ejemplo, tienen ciertas modificaciones en sus anténulas que les permiten agarrar a la hembra para la copulación. E incluso, pues parte de la identificación de estos organismos, pues se requieren microdisecciones para poder saber qué organismos son los que tenemos en los sistemas acuáticos. Otro grupo de microcrustáceos que podemos encontrar en los ambientes acuáticos continentales, pues son el grupo de los cladóceros, a los cuales también se les llaman pulgas de agua. En su mayoría, pues son hembras que se van a reproducir partenogenéticamente
Es decir, que los hijos van a salir idénticos a la madre, aunque pues bajo ciertas condiciones ambientales, pues también pueden generar machos que van a fecundar los huevos que las mismas hembras producen y que van a dar origen a estas pequeñas estructuras de resistencia llamadas efipio y que van a ser, bueno, y que van a eclosionar cuando las condiciones mejoren, ¿no? Por ejemplo, esta foto me gusta mucho porque aquí podemos ver estos pequeños ocelitos, unos pequeños ojitos que están, bueno, que pertenecen a los hijos de este cladócero, ¿no? Entonces podemos ver que tienen una eh, gran cantidad de hijos, estos cladóceros. Y bueno, todos estos microcrustáceos van desde aquellos que podrían ser desde el tamaño de una pequeña cabeza de alfiler hasta los 2 milímetros, ¿no? Por ejemplo. Otro grupo importante son el grupo de los rotíferos, que tienen pues una gran variedad de formas y tamaño, aunque pues son más pequeños que la cabeza de un alfiler y pues para esto sí se requiere de un microscopio para poderlos ver. Estos pues se caracterizan por tener, como les mencionaba, una gran variedad de formas y tamaños. También se caracterizan por tener estructuras como el trofi, que son unas piezas bucales y que son importantes para la identificación de estas especies. Hay organismos, por ejemplo, que pueden generar organismos tanto de forma asexual como sexual. Hay otro grupo, por ejemplo, donde hay solo hembras, como los deloides. Otros cuya vida, por ejemplo, en estadio larval, pues forman parte del plancton, pero en su forma adulta se fijan a una superficie y se les llama organismos sésiles. También hay tanto reproducción sexual como asexual. Y pues a todos, bueno, más bien todos estos grupos del zooplancton en un lago, por ejemplo, pues los podemos encontrar en una gran variedad de hábitats, ¿no? Desde la zona litoral, que pueden estar asociados, por ejemplo, a algún sustrato, como son las plantas acuáticas. Por ejemplo, pues los podemos encontrar también en la zona limnética o pelágica. Se pueden estar distribuyendo en toda la columna de agua, como les decía, algunos en el sedimento, en la parte del fondo, e incluso también los podemos encontrar asociados a la tensión superficial del agua y pues tienen ciertas características, ¿no? Por ejemplo, este organismo es un cladócero, es un Scapholeberis y en la parte ventral pues tiene pues digamos que está aplanado, ¿no? Y esto le permite pues pegarse a la parte de la tensión superficial en el agua. E incluso pues también tenemos organismos que pueden estar fijos a otros organismos del zooplancton, ¿no? Por ejemplo, esto es un pequeño rotífero que está pegado a un cladócero. Em, yo creo que pues se necesitaría pues una plática de cada uno de estos grupos porque los grupos es muy, muy amplio y pues todos estos y otros forman parte del zooplancton. Como les decía, hay una gran variedad de clasificaciones del mismo zooplancton. Podemos encontrarlos por su tamaño, incluso por el tipo de hábitat en el que se encuentran, por ejemplo. Entonces, esto pues es una forma muy, muy reducida de hablar sobre el zooplancton, ¿no? Y pues yo creo que les comento igual de nuevo, necesitaríamos una plática de cada uno de estos grupos para que vieran pues toda esta complejidad de cada uno de ellos y perdón, pues todavía más lo bonito que son, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión solamente voy a platicar de estos tres grandes grupos que les acabo de hablar, cladóceros, rotíferos y copépodos, porque si no, pues nunca vamos a terminar, ¿no? Y ahora, pues a lo que nos cruje, ¿para qué estudiar a estos microorganismos? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles son sus usos y sus aplicaciones? Bueno, estos tres grandes grupos forman parte importante en la transferencia de energía de un nivel trófico a otro en sistemas acuáticos. En el caso del zooplancton, pues se considera que son un consumidor
son un consumidor de los productores primarios, es decir, de las algas, ¿no? También se alimentan, por ejemplo, de bacterias y pues estas dos fuentes de alimentos pues van a proporcionarles ciertos nutrimentos para los siguientes niveles tróficos, en este caso los peces. Que se alimentan a su vez, como les comentaba, pues del zooplancton, ya que a partir de ellos pues van a adquirir estos nutrimentos que les van a poder ayudar a crecer, a alcanzar una biomasa en el cuerpo de los peces. Entonces, también pueden ayudar a la distribución de ciertos organismos de peces. Es decir, por ejemplo, donde podemos encontrar una gran cantidad de zoo, pues puede haber una gran cantidad también de peces, ayudan a la migración de estos organismos. Estos grupos del zooplancton pues son de importancia en general porque pues contribuyen a la diversidad, por ejemplo, de un país o una región. Tan solo, por ejemplo, en el grupo de los rotíferos a nivel mundial, pues se han descrito hasta 2.500 especies, ¿no? En México, recientemente se ha reportado que tenemos hasta 402 especies de rotíferos y pues se ha estimado que podemos encontrar hasta 600 especies en México. Por ejemplo, tan solo en el Estado de México, que está por aquí en medio, se han reportado hasta 200 especies. Y así como hay sitios que tienen uno o varios estudios, pues también tenemos sitios donde pues se desconoce la riqueza de especie de estos lugares, ¿no? Y que podrían pues contribuir a la diversidad de rotíferos en México. Sitios en los que podríamos pues todavía encontrar especies endémicas y que pues podrían seguir contribuyendo, como les decía, con la diversidad del país, ¿no? Que aunque están, bueno, más bien que están a la espera de ser descubiertos, y pues no nada más este grupo, sino también el grupo de los copépodos y los cladóceros. Estas son algunas especies endémicas que se han reportado para México, principalmente en el estado de Zacatecas, y podemos encontrar también una gran variedad de formas y tamaños de cada uno de ellos. Este grupo de rotíferos, pues también han sido importante para la acuicultura, principalmente para la larvicultura, ya que se utilizan principalmente para que sobreviva la mayor cantidad de peces, ya que se requiere, pues, por ejemplo, de una disponibilidad de alimento y que sea pues, de buena calidad. Entonces, pues se han utilizado grupos como los rotíferos, los cladóceros y los copépodos para brindarles estos nutrimentos a las larvas, ¿no? En los primeros estadios larvales de peces. Porque en el caso del alimento seco, bueno, va a ser o se va a limitar, por ejemplo, al tamaño, a la composición de, de- de lo que se requiera para los peces, ¿no? Con el zooplancton, pues se pueden utilizar distintas tallas, por ejemplo, distintos grupos de organismos que les van a proveer de nutrimentos como, por ejemplo, los ácidos grasos, algunas enzimas que van a poder utilizar las larvas para fortalecer su sistema digestivo. Recientemente, bueno, no recientemente, sino ya hay estudios que se han utilizado, por ejemplo, probióticos para el crecimiento del zooplancton y que pues a su vez no solo se enriquece el zooplancton, sino también se enriquece el alimento como tal para los peces. Entonces, esto pues se ha utilizado principalmente en granjas acuícolas, en el caso de los sistemas acuáticos continentales. Sin embargo, pues aún falta información en relación en ver qué otras especies de rotíferos o cladóceros y copépodos se pueden utilizar como alimento para los peces. La ventaja de utilizar este tipo de organismos, bueno, pues es que pues prácticamente eh, pues se necesita pues lo mínimo necesario, o sea, es tener alimento
las condiciones con agua, un recipiente para que crezca, ¿no? A lo mejor se oye muy fácil, pero pues lo es, sí, a veces, pero es fácil, dejémoslo así. Más adelante veremos un poquito más. Y bueno, estos grupos también han sido súper aguantadores debido a que se han enfrentado a a una gran cantidad de factores que afectan a los sistemas acuáticos, ¿no? Como la contaminación, la introducción de especies, el cambio climático. Estos organismos pues, pueden ser considerados como especies indicadoras, de acuerdo, por ejemplo, a su riqueza y abundancia, incluso hasta su distribución, ¿no? Presencia o ausencia de estos organismos, pues nos pueden hablar de que hay una gran variedad de factores, por ejemplo, ambientales, que se pueden ver reflejados en los sistemas acuáticos y a su vez en la distribución de estos organismos. Por ejemplo, en relación al cambio climático y su efecto en las comunidades, pues son evidencia de esto, ¿no? Otra evidencia que se ha tomado recientemente, por ejemplo, es una nota que salió de un rotífero deloideo, que antes estaba, bueno, más bien que lo encontraron, que estaba congelado en el permafrost, que es esta capa de suelo congelado en Siberia, y que lo revivieron después de un tiempo de 24,000 años de latencia, ¿no? Afortunadamente, tuvimos una plática con una de las investigadoras que participó en este gran descubrimiento y pudimos contactar con ella pues por correo, ¿no? Y nos decía que si bien pues fue un descubrimiento pues muy puntual, pues no se descarta la posibilidad de que siga habiendo pues más descubrimientos de este tipo debido al cambio climático, ¿no? Entonces, pues de ahí la importancia de tener este tipo de información, de saber qué es lo que tenemos y qué es con lo que contamos en los sistemas acuáticos. Y bueno, también a partir de estos organismos se han implementado para establecer índices de calidad, por ejemplo, asociados em, índices de calidad del agua, por ejemplo, asociados a los índices de saprobiedad, que está en relación, por ejemplo, a la materia orgánica en descomposición y que se ve reflejado en la concentración de oxígeno disuelto en el agua. Hay algunas especies indicadores que podemos encontrar bajo ciertas condiciones de oxígeno disuelto, altos y bajos, y de acuerdo a esta concentración, pues se pueden encontrar este tipo de especies, ¿no? En este caso, rotíferos. Y son utilizados en su mayoría en las plantas de tratamiento, son indicadores biológicos. Estos organismos pues también pueden ayudarnos a determinar el estado trófico de los sistemas, por ejemplo, en relación a la productividad de los sistemas acuáticos, como les mencionaba, en relación a la cantidad de fitoplancton que podemos encontrar. Esto también se puede hacer a través de diferentes relaciones de acuerdo a las especies que encontremos, ¿no? El problema de estos índices es que muchos de estos pues están hechos para otros países, como Europa, ¿no? En Europa, por ejemplo. Y este pues es un campo de investigación para poder proponer índices asociados a nuestros sistemas acuáticos. Por ejemplo, les mencionaba al inicio que hay algunos organismos que pueden generar huevos de resistencia. Por ejemplo, los bancos de huevos pues nos pueden hablar también de las condiciones ambientales de los sistemas, de la riqueza de especies que había previo a alguna perturbación e incluso, por ejemplo, también nos pueden ayudar en en las reconstrucciones paleolimnológicas, por ejemplo. em, y esto pues nos ayuda a esta parte de reconstruir el pasado de los sistemas acuáticos, ¿no? Aquí un ejemplo de un anfibio fósil.
Estos organismos del zooplancton pues también se han utilizado en distintas áreas como la ecotoxicología, se han hecho bioensayos con ellos, son bioensayos a corto tiempo, podemos tener desde resultados en 1 hora hasta 24 horas, 72 horas, y pues involucran aspectos relacionados con la toxicidad de algún contaminante. Esto pues se puede ver reflejado en la mortalidad de estos organismos o incluso también en el comportamiento de los mismos organismos. Las ventajas de trabajar con estos organismos en ecotoxicología, bueno, pues es que son organismos sensibles a la presencia de los contaminantes, son fáciles de cultivar, tienen un ciclo de vida corto. Y, por ejemplo, se han probado una gran variedad de contaminantes, entre ellos, por ejemplo, los fertilizantes, metales pesados, el uso de fármacos, pues todos estos que llegan a los sistemas acuáticos y pues que están los organismos expuestos a estos contaminantes. Recientemente, pues ya se está trabajando con microplásticos y su efecto en los organismos, tanto en su comportamiento como en su historia de vida. Y pues también se han realizado experimentos relacionados con la bioacumulación de ciertos metabolitos secundarios de algunas algas, como las microcistinas. Esto, pues, la acumulación que se presenta en cada uno de los niveles tróficos. De igual manera, se ha trabajado con la biomagnificación, es decir, el incremento de la concentración de un contaminante a lo largo de la cadena alimentaria, ¿no? Y pues también haciendo uso de estos organismos del zooplancton, también se ha trabajado con la parte de genotoxicidad, ¿no? Es decir, el daño de ciertos contaminantes en el material genético de estos organismos. Y pues también nos ayudan a esta parte de ver cómo es que las especies exóticas o invasoras pudieran afectar a los sistemas, ¿no? En este caso, pues en sistemas acuáticos se ha utilizado diferentes modelos predictivos en relación con especies del zooplancton que pueden llegar a causar pues grandes afectaciones, ¿no? Em, por ejemplo, a partir de este tipo de modelajes predictivos, se puede obtener el potencial de que un sistema sea invadido o no por ciertas especies del zooplancton. Y pues esto a su vez se va a ver reflejado en la riqueza, en la abundancia, en la distribución de estos organismos. Em, por ejemplo, en México se ha reportado en el estado de Sinaloa un cladócero exótico que tiene una distribución asiática y australiana. Hasta 2010, pues se había reportado, como les mencionaba, en Sinaloa. Por el momento, ahorita, pues desconozco si hay en otro estado, pero pues está presente, ¿no? Recientemente en el laboratorio se está trabajando con especies de copépodos invasores y están trabajando, por ejemplo, con las interacciones que estos organismos tienen con especies endémicas de México, ¿no? Y están siendo asociados, por ejemplo, a la depredación y a la competencia que pudieran tener con especies de nuestro país. Y algo pues todavía más aplicado que han hecho haciendo uso del zooplancton, por ejemplo, es el control biológico. En Colombia utilizaron, por ejemplo, a este pequeño copépodo, que es Mesocyclops longicetus, como un organismo de control biológico para las larvas de este mosquito y observaron que este copépodo es capaz de alimentarse de esas larvas y tener este control de la abundancia del mosquito. Sin embargo, pues también encontraron que la presencia de ciertos detergentes o contaminantes en los sistemas donde había esta interacción, pues no favorece a los copépodos, ¿no? Y por consiguiente, pues mueren los copépodos mientras que las larvas siguen creciendo. Entonces, este tipo de experimentos pues se pueden hacer tanto en laboratorio como en el campo
y pues de cierto modo encontrar pues ciertas herramientas que pudieran ser útiles para poder mejorar las condiciones de un lugar. En mi caso, por ejemplo, yo estoy buscando alternativas que puedan disminuir los florecimientos de cianobacterias, que son estas grandes natas que podemos ver en algunos sistemas acuáticos y que se ha asociado a la presencia de cianobacterias, que las podemos encontrar, por ejemplo, en grandes colonias. En mi caso, lo que estoy haciendo es tratar de implementar herramientas complementarias, tanto físicas como químicas y además biológicas. En mi caso, trabajar con el zooplancton, porque pues en otros países ya se ha implementado, por ejemplo, el uso de especies de cladóceros, em, pero pues son poco frecuentes las que se utilizan, por ejemplo, en Europa o en América del Norte, son poco frecuentes aquí en México, ¿no? Entonces, mi idea pues es buscar este tipo de alternativas, este tipo de cladóceros que tenemos en México que puedan ayudarnos a disminuir o controlar los florecimientos de cianobacteria. Em, por mi parte, pues también estoy viendo esta parte de hacer trabajos tanto en laboratorio como en campo, que puedan hacer, bueno, que puedan ser útiles en ambos sitios. Esto pues a través, por ejemplo, de estrategias como la aireación. La aireación bueno, lo que obtuve fue que pueden estas colonias disgregarse y puede tener, más bien, y se pueden obtener alimento disponible para el zooplancton, ¿no? Porque estas colonias, al ser muy grandes, pues no pueden ser consumidas por los cladóceros. Entonces, al estar en diferentes tiempos de aireación, lo que vimos es que se pueden disgregar y pueden estar disponibles para estos organismos y estos mismos organismos filtrarlos y disminuir a las cianobacterias. Entonces, pues aún falta mucho por hacer. Esto pues es tan solo una pequeñísima fracción de lo que se hace con el zooplancton y como les decía, aún falta mucho, mucho, mucho por hacer y pues espero que esto les haya llamado la atención y, eh, y pues nada, solamente ver que hay más cosas que podemos ver bajo el microscopio y sobre todo que hay un sinfín de cosas que también se pueden hacer con ellos y que se pueden implementar para mejorar las condiciones de un sistema, ¿no? Por ejemplo. Y pues muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Michelle. Vamos con un mini videito de 20 segundos y regresamos con las preguntas. Si todavía no tienen preguntas, déjenlas en el chat. Este es el momento. Gracias. Listo, listo. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Les recordamos para los que no llegaron al inicio, por cualquier razón, que estamos con Michelle Anaí Figueroa Sánchez. Ella es doctora, está trabajando como catedrática en Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos acaba de presentar una super charla de zooplancton de agua dulce, chiquitos pero aguantadores. Empezando porque pues no todo el plancton que nosotros conocemos es marino, ¿no? Nos explicó ahorita algunas características que tiene el plancton de agua dulce. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo por las diferentes páginas que están aquí apoyando este proyecto. La MAT Comunicación, Ciencia se ve en sus diferentes versiones y por supuesto estamos por ¿A poco no? Anaí, tienes varias preguntas y comentarios. Muchísimas gracias a todos y bueno, te voy a empezar a hacer algunos de ellos. Antes que nada, bueno, pues saludos a las personas que nos están viendo. Saludos a Miahuatlán, Puebla, a la Ciudad de México y a la ciudad de Mérida que andan por aquí.
Nos pregunta Miguel que en la agrícola oriental, aquí en la Ciudad de México en los años 70, en la época de lluvia se podían observar algunas pulgas de agua en el suelo, en las banquetas o en el patio. Dice que no se acuerda cuál es la especie que era, pero si nos podías platicar un poco de cómo crees que sucedía este fenómeno, porque ya no ocurre actualmente, cómo llegaban estos animales ahí a los charquitos que se alcanzaban a formar, o cómo crees que pudiera haber pasado eso. Bueno, por ejemplo, les comentaba que algunos organismos pueden generar estos pequeños huevos de resistencia. Entonces, por ejemplo, si se formaban en las fuentes y estas se secaban, a lo mejor se producían estos mismos huevos de resistencia. Cuando se secaba y a lo mejor había viento, podrían ser dispersados por el viento, ¿no? Entonces, en su mayoría, pues se ha visto que es una forma de dispersión de estos organismos también. Muy probablemente cerca de ahí pudo haber habido algunos pequeños ambientes acuáticos que pudieran proveer de los organismos y que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en la época de lluvias, pues se pudieran eclosionar y pues salir estos pequeños pulgas de agua, ¿no? Por ejemplo. Y justo ha habido trabajos, donde han puesto, de hecho, hicimos un proyecto así, donde poníamos, pequeñas, telitas o musgos para ver qué organismos podrían, encontrarse, ¿no? Después de cierto tiempo, bajo una época donde, pues, donde había mucho viento, ¿no? Entonces, ahorita todavía estamos en eso, pero sí es una forma de dispersión de estos organismos. Ah, está muy bien lo que nos cuentas, ¿no? Entonces, no es que, más bien es que siempre han estado ahí o hubieran estado ahí, pero con la época de secas, pues quedan encapsulados, ¿no? Y cuando les Ajá, vuelve a caer el agua, pues ya, digamos que reviven. Y voy a saltarme un montón de preguntas que nos hicieron y me voy a ir una que justo nos estaban platicando, bueno, la escribieron justo cuando nos estabas platicando del rotífero que tiene los 24,000 años congelados, ¿no? ajá. Entonces, tú cuando estabas en esta diapositiva nos hablabas sobre, bueno, nos comentaste que lo revivieron, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de la historia de cómo es que revivieron este rotífero, solo le Ujú. echaron agua o no, y nos preguntaban si hibernan o más bien se encapsulan, y no sé si es lo mismo. Gracias. Mm, por ejemplo, estos organismos que son los deloideos, es un grupo de los rotíferos. Estos presentan un fenómeno que se llama criptobiosis y, pues, es considerada como una estrategia evolutiva del mismo organismo, en las cuales, pues, ayuda a superar ciertas condiciones, ¿no?, adversas, ¿no? Y lo que hace, pues, es que se queda como en un tipo modo de latencia. Es decir, se deseca completamente este organismo y, digamos que entra como entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, no está ni completamente vivo, pero tampoco está completamente muerto. Entonces, cuando llegan las condiciones nuevamente idóneas para que, pues salga este organismo, se vuelven pues, digamos que a reconstruir, por así decirlo, y vuelve a crecer este organismo, a generarse, a reproducirse y comienza otra vez su ciclo, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de este trabajo, lo que hicieron, pues, fue sacar diferentes, núcleos de este permafrost y, empezaron a separar, diferentes, estructuras. En una de ellas, pues, venían estos, deloideos y, pues sí, literalmente, pues, agregaron agua y vieron que estos organismos, pues, revivían, ¿no? En el y la verdad está súper interesante. Yo creo que, pues, a lo mejor más adelante se puede subir el artículo que pueda estar disponible para todos. Sí, estaría padrísimo si nos das los datos, lo buscamos y vemos la forma de compartirlo legalmente. Muchísimas gracias, la verdad es que estos no están muertos, no están vivos, pero bueno.
Oye, Emir tiene una pregunta, justo cuando estabas hablando de dónde se localizaban estas especies. Eh, Dice que los que están pegados a otros organismos, si es algún tipo de parasitismo o más bien es una simbiosis. Entonces, si nos puedes hablar un poco de la interacción biológica en este tipo de organismos y nos manda saludos desde Tabasco, saludos de Reyes. Hola, muchas gracias. Pues mira, hasta el momento es un tipo de simbiosis en el cual pues los organismos pues se pegan a este cladócero. Los que les mostré son rotíferos que se pegan a cladóceros. Y pues algo que he visto con ellos es que pues el cladócero se mueve pues mucho más rápido y anda en la columna de agua, ¿no? Entonces, al estar pegado, pues podría tener mayor disponibilidad de alimento en la columna de agua, ¿no? Por ejemplo. En el caso de parasitismo, pues no le hace daño al organismo como tal. Sin embargo, el problema aquí es cuando crecen muchos o se le pegan muchos y puede, pues, hasta de cierto modo interferir con su alimentación del mismo cladócero, ¿no? Bueno, ahí sí, pues lo mataría como tal, ¿no? Porque no podría alimentarse o incluso los mismos rotíferos podrían caer en su sistema de filtración de los cladóceros y podrían afectarlo de cierto modo. Pero pues esto es un poco raro. Por ejemplo, donde hemos visto esto, aquí en la Ciudad de México hay organismos en Xochimilco donde se había visto que se puede ver este rotífero en los cladóceros, pero pues recientemente ya no lo hemos encontrado. Entonces, pues también ahí es un problema, ¿no? De que también son muy raros este tipo de organismos. Ok, muchísimas gracias por la explicación y me voy a quedar con lo último que nos estabas platicando, que era sobre los trabajos que tienes en Xochimilco. Nos habías hablado muy al final de la charla sobre, eh, ay, ya no me acuerdo que nos habías hablado al último de la charla sobre que podían ser indicadores. Entonces la pregunta es si hay algunas especies que estén relacionadas con aguas contaminadas o simplemente cuando las aguas estén contaminadas ya no hay algún tipo de zooplancton. ¿Nos puedes hablar de esos? Eh, por ejemplo, en el caso de, bueno, nosotros trabajamos más, por ejemplo, con el estado trófico de los sistemas, ¿no? Entonces, hemos visto que los sistemas eutróficos tienen ciertos organismos, ¿no? En ciertas abundancias, ciertas frecuencias. En el caso de los sistemas eutróficos, hemos encontrado que hay una mayor cantidad de especies, por ejemplo, de los géneros Brachyonus, por ejemplo. Entonces, pues estos también se utilizan como indicadores de la calidad del agua, ¿no? Por ejemplo, les hablaba de un índice que se obtiene, que es una relación Brachionus-tricocerca, que de acuerdo al número de Brachionus y al número de tricocercas, es el estado trófico en el que podemos encontrar a los sistemas acuáticos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, como les decía, Brachionus es más asociado a los sistemas eutróficos y en el caso de las tricocercas, pues más a sistemas oligotróficos. Pero sí hay especies y hay también artículos que especifican también qué especies podemos encontrar. Entonces, pues hay varias. Como les mencionaba, pues el problema de estos índices es que pues la mayoría está pues dado para países de Europa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues también necesitamos de, de de generar nuestros propios índices. Gracias. Estoy teniendo problemas técnicos, entonces te escuché la mitad de tu respuesta, pero me quedo con que hay diferentes índices, hay información de las especies que podemos utilizar para, eh, para seguir estos animales que están en los diferentes cuerpos de agua. Eh, Hay una pregunta en el chat que nos están diciendo que si hay alguna especie de zooplancton
que viva en el agua salada y en el agua de mar. Y voy a aprovechar para hacer una segunda pregunta de cuál es la diferencia entre los animales del zooplancton de agua marina y de agua dulce, o si solo es que algunas especies viven en diferentes salinidades. Mm, pues se ha visto que uno de los factores que más contribuye a esta gran variación entre especies del zooplancton dulceacuícola marino, pues sí es la salinidad. Por ejemplo, hay trabajos relacionados con Brachionus plicatilis, que es un organismo que podemos encontrar tanto en sistemas salobres como pues dulceacuícolas, pero con baja concentración de sal, ¿no? Entonces podemos encontrar a este organismo. Hay, por ejemplo, en el lago de Texcoco, hay un Brachionus que se llama Brachionus dimidiatus, que también vive pues bajo condiciones de salinidad y pues no es pues altas de salinidad y pues no es necesariamente marino, ¿no? Por ejemplo, hay otros que ocupan, por ejemplo, en acuicultura, pero de peces marinos, es Brachionus rotundiformis, que lo utilizan también bajo ciertas concentraciones de sal, ¿no? Pero pueden, más bien tienen un amplio rango de salinidad. Eh, por ejemplo, hay trabajos en relación a la distribución de estas especies. em, en las salidas de los ríos, por ejemplo, en las desembocaduras, y pues sí han visto que hay cierto gradiente en los que podemos encontrar todavía organismos dulceacuícolas, ¿no? No te escucho. Gracias. Gracias, sería checar la parte de la salinidad y cuáles son las cuestiones a las que están, acostumbrados estos organismos. Oye, nos pregunta, Ángel, ¿qué especie de copépodo nos recomiendas para su cultivo masivo e intensivo? Híjole, ¿O de qué depende? pues una depende para el tipo de organismos que quieras alimentar, ¿no? Ya sea marino o dulceacuícola. Entonces, pues ahorita específicamente un nombre no tengo eh, pues a la mano una especie en específico, pero por ejemplo tendrías que checar, por ejemplo, las condiciones a las cuales se van a colocar tus organismos, ¿no? O el cultivo al cual le vas a poner y a los que va dirigido, ¿no? Por ejemplo, algunos organismos, no sé, salinos que tengan por cierta concentración de sal o que vayas a colocar bajo ciertas condiciones de salinidad o condiciones de temperatura. Por ejemplo, si los vas a poner en un sistema en el que esté regulado todas estas condiciones, este, yo creo que para ello sí se necesitaría, por ejemplo, una revisión exhaustiva de bibliografía que sea, pues que se ha hecho previamente y sobre todo, pues también aterrizarlo a especies que tengamos aquí en México, ¿no? Porque creo que muchos de los trabajos, pues sí, nos enfocamos a la parte de lo que han hecho en otros países, pero pues también creo que tenemos aquí en México, pues otros organismos que pudieran ser utilizados, ¿no? Entonces, pues específicamente un nombre ahorita no tengo, pero sí tendría que considerar todos estos factores que podrían mejorar pues las condiciones del crecimiento de los bichos Y que va a cultivar. justo más abajo, Ángel nos dice que, bueno, que a él le interesaría estos copépodos como potencial alimento de peces. Pero bueno, nos acabas de decir, ¿no? Que de preferencia que sean especies de México y también habría que ver qué especies son consumidas por estos peces, ¿no? Su pez de Sí, interés. sí, exactamente. Porque a veces pasa, ¿no? Que tenemos especies pues marinas y queremos darles pues cualquier rotífero porque lo encontré en el charquito al lado de mi casa, pero pues la verdad es que al momento de ponerlo bajo ciertas condiciones, por ejemplo con las larvas de pez de un marino, pues se muere, ¿no? Porque no está acostumbrado a esas condiciones. Entonces sí depende mucho pues de las condiciones que se tengan, del alimento y pues del mismo organismo al que se le va a dar el alimento. Ok, gracias. Nos pregunta Laura, em, que no entendió muy bien cuando nos explicaste el método de aireación. ¿Y nos puedes decir cómo funciona?
Bueno, ahorita estoy haciendo pequeños experimentos. Lo que estoy haciendo es tratar de implementar, por ejemplo, estrategias físicas o químicas. En esta parte de la física o es la aireación. Lo que estoy tratando de implementar es que a partir del uso de difusores, este burbujeo que se genera y la turbulencia, lo que hace es que las colonias se disgregan con estas burbujas, con este burbujeo, y al momento en que las colonias de cianobacterias se disgregan, las células unicelulares que componen a la colonia pueden estar disponibles para organismos del zooplancton. Entonces, al organismo zooplanctónico, pues se le facilita alimentarse de estas células, ¿no? Y podría ser una forma en cómo podríamos, pues, disminuir o controlar las cianobacterias. Nada más que, pues, esto todavía sigue siendo la parte del laboratorio, ¿no? Todavía falta la parte, pues, escalar este tipo de experimentos y ver si realmente funciona. Ay, vamos a quedar súper atentas a el resultado en laboratorio y luego que nos cuentes, ¿no? Cuando justo lo estás haciendo en grande, ¿qué tal funciona? Porque de entrada suena muy, muy prometedor. Daniela tiene una pregunta y nos dice que si además del agua, ¿hay alguna otra condición de nutrientes para que los organismos salgan del estado de latencia? Cuando nos estabas hablando de este rotífero de los 24,000 años. En relación al deloideo, Sí, o sea, en sí, realidad, o ¿verdad? sea, que si además de del agua, ¿hay alguna otra condición en los nutrientes en el ambiente para que ellos digan: "Uy, ya voy a salir aquí de mi latencia"? Pues, ahorita no lo tengo presente, pero me parece que también lo sometieron a distintas, temperaturas. Entonces, podría ser un también, pues, más que el nutriente, pues, las condiciones de temperaturas a las cuales fue sometido, ¿no? Este organismo. Pero también, por ejemplo, en algunos organismos que están en latencia, pues, también los nutrientes y en general, pues, las condiciones del sistema, pues, van a permitir o no que eclosionen estos huevos de resistencia, ¿no? E incluso, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? También los contaminantes, pues, pueden ser un factor que que hagan que, pues, se produzcan los huevos y que hasta que no haya este contaminante, pues, a lo mejor vuelvan a eclosionar, ¿no? Todavía están haciendo trabajos en relación a cómo es que afectan estos contaminantes a los estadios, de latencia de los organismos. Sí, porque está súper interesante justo extrapolar, ¿no? Cómo le hacen estos organismos para entrar y para salir de la latencia. Ujú. Em, Miguel nos hizo un comentario cuando estábamos hablando de esto de cuál era el copépodo que podíamos usar para un cultivo masivo, y él dice que Artemia salina y las dafnias es lo que se usa, lo más común y fácil para conseguir para la acuacultura. Entonces, nada más contestándole a, a quien nos hacía la pregunta sobre el zooplancton para alimentar a los peces. Ujú. Y nos pregunta que si en que qué tipo de zooplancton existe en Cuatro Ciénegas. Mm, ¿Habrá híjole. estudios de zooplancton? O Sí, creo que sí hay trabajos, de rotíferos y me parece que también cladóceros, pero, no recuerdo ahorita el nombre de las especies, pero sí, sí debe de haber. Justo creo que hay una ahorita, o sea, en este año salió un artículo de que es uno de los doctores que con los que estoy en el laboratorio, sobre una revisión de los rotíferos que hay en México. Entonces, en esta revisión, pues vienen todos los rotíferos que se han reportado, tanto en artículos indexados como, por ejemplo, en estos catálogos que hace la Conavio y algunos de otros estados. Entonces, creo que este artículo le puede servir para que se vea qué especie hay específicamente, a lo mejor en Cuatro Ciénegas, ¿no? está muy bien. Entonces, cuando acabamos el chicharrón, ahí luego me dices los datos y le pego la respuesta en el comentario a Miguel. Sí, Muchísimas claro. gracias. Oye, nos pregunta José Manuel, ¿cuál es la concentración de oxígeno que se requiere para mantener vivas a las células o a las bacterias? Pero bueno, en realidad, si nos lo podrías contestar en el contexto de los rotíferos, bueno, de Ajá. los zooplancton. Bueno, por ejemplo, en el caso de los rotíferos, se ha visto que aguantan hasta 2 miligramos por litro.
de oxígeno disuelto. Entonces, también son aguantadores, pero, pues, también hay que considerar, pues, ciertas condiciones, ¿no? Como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de los índices de desapropiedad, por ejemplo, están relacionados mucho a esta parte del oxígeno disuelto, ¿no? Obviamente han visto que, pues, bajo condiciones anóxicas, sin oxígeno, pues, de plano, pues, no encuentran nada, ¿no? Entonces, sí hay, límites para cada uno de estos organismos, Ah, está súper bien. a esta parte Eh, del oxígeno disuelto, y ¿no? justo hablando de límites de Oxígeno, otros pues, de plano, organismos, nos pues, no pregunta encuentran de no nuevo encuentran Miguel, nada, ¿no? Entonces, que sí hay, México trabaja con límites para información cada uno de como estos indicadores organismos. de calidad de agua que fue generada en otros países. Entonces, si esto es un problema o si se puede hacer una adaptación para que esa información sirva para México. Mm, pues mira, la mayoría de los trabajos, y yo lo he hecho, por ejemplo, es obviamente compararlo con estos índices que son generados en otros países, porque pues, los índices o más bien que no se han generado todavía en México, pues, es eso, ¿no? Falta quien, se ponga a trabajar directo con los índices de calidad que puedan ser aplicados para acá, ¿no? O sea, se puede hacer comparaciones, pero, pues, también nos enfrentamos a, por ejemplo, extrapolar, ciertas, condiciones o a subestimar ciertas condiciones, ¿no? Pues, por ejemplo, me acuerdo que uno de los índices que ocupamos para el estado trófico es el índice de Carlson, que utiliza entre varias cosas, nutrientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, en otros países, pues la concentración de nutrientes, no sé, como fósforo, nitrógeno, pues puede ser, menor a la que tenemos aquí, ¿no? Entonces, aquí estaríamos clasificando todos nuestros sistemas como sistemas eutróficos, hipertróficos y demás, ¿no? Cuando, pues, en realidad pues a lo mejor tiene otras condiciones, ¿no? Otras características, y pues lo estamos clasificando mal. Entonces, pues aún hay, como les decía, ¿no? Hay mucho todavía por hacer, y no nada más, con cierto grupo, sino con todos los grupos. Yo creo que hay varias personas, en México que se dedican al zooplancton, pero pues también necesitamos, pues gente, o investigadores, pues, jóvenes que estén interesados por el zooplancton y que podamos generar, pues, también estas redes de colaboración e implementar nuevas cosas, ¿no? Sí, la verdad es que mientras más chicharrones tenemos, nos damos cuenta que falta un montón de información de muchos casos, entonces, y de muchos casos, de muchas cosas, y pues hay que seguir poniendo entre todos nuestro granito de arena. Casi nos acercamos al final, voy con la última pregunta, quedan un par de preguntas ahí, y le vamos a pedir a Michelle que nos las conteste. Y nos pregunta Miguel que si en los cuerpos de agua, como el lago de Chapultepec, el bosque de Aragón, etcétera, son seguros para la comunidad de zooplancton, ya que tienen una coloración verdosa, entre otras características. Ahí Mm, va. ujú. Por ejemplo, en el caso de esta coloración verdosa, mucho se ha asociado a la presencia de cianobacterias, ¿no? El problema de las cianobacterias es que llegan algunas, no todas, las cepas de cianobacterias pueden llegar a producir metabolitos secundarios, microcistinas, bueno, toxinas en general, entre ellas las microcistinas, que es una de las cianotoxinas más comunes de las cianobacterias, y que estos pues pueden afectar pues sí a los organismos acuáticos, no nada más al zooplancton, sino también a los peces y pues ya yéndonos a los extremos hasta a nosotros, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener, pues, ciertas consideraciones en presencia de estos, florecimientos, ¿no? Pero, pues, en esos estamos buscando información sobre cianobacterias también. Pues sí, ya saben, está apareciendo en pantalla los datos de contacto de Michelle. Si quieren estudiar un poquito más sobre el zooplancton, no duden en contactarla a ella y a su grupo de trabajo. Seguro hay muchas cosas por hacer. Ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Michelle, muchísimas gracias por esta charla. La verdad es que está padrísima. Porque casi yo tengo un sesgo hacia los invertebrados y luego hacia la parte marina, ¿no? Entonces estoy acá saliéndome de mi área de confort. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes también, y seguimos en contacto. Pues seguimos en contacto, los esperamos el miércoles de la siguiente semana, el miércoles de chicharrón. Gracias a todos por sus comentarios. Muy buena plática, vas a ver que hay muchos comentarios de ese estilo y nos vemos la siguiente. Hasta luego. Bye.
Hola, mi nombre es Jacqueline Denier, soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto, soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.